What's up, you guys? I'm back today with another little video. If this is the first time you've been to my channel, my name's Idalia. I go by Annie. Honestly, I go by all three names. Like, I answer to all three names equally. Like, if you call me Idalia, if you call me Anai, if you call me Annie, I'm gonna turn around and look because I equally get called these three names. And I'll explain why later. But anyways, man, I just wanted to let y'all know, like, I wanted to update y'all on what's been going on lately, um, which has been a lot. I actually, not having time is one of them. That's why I was just like, man, what am I gonna do about the subtitles? Cause it's just hard, to do both. So I think I'm just gonna, man, just mitad y mitad y a ver si así lo hacemos, cause it's hard. So I'm gonna explain why I decided to go ahead and like quit for a little bit. If you've seen my past video on nursing in Mexico where I answered some questions and how it is, with nursing here and stuff, you'll know that, nursing is just not a well paid profession. It's not. And this is just keeping it, honest with you guys. um that's it is what it is. It's in Mexico, it's not like a big thing. And I also mentioned that I went into nursing because I didn't have a choice. Like, I didn't have a choice. They, at the time, back in the early 2000s, they didn't take a GED as a high school like equivalent, so I could further my education and get any degree on anything. So la UAT no lo aceptaba. Creo que la normal, which is like the school for teachers or something, they didn't take it either. These are like public, kind of universities or something. So I would have had to pay if I would have, wanted to do this, with the GED that I had at the time. And so I wasn't able to do that. And that sucked. So nursing was the only one that took me, and that's why I kind of just went forward with it. But I was never really like, I was just there because there was nothing else, that I could do, so I could like get a degree on anything. And at first I was like, oh, it'll probably be a good idea. But then I started realizing when I was like in half, the carrera, like when I was like in fifth semester or something, I was like, man, something's not right. Like, these people are, this is not gonna make me money. Y'all probably hear a lot of like noise in the back. That's my kid watching some type of, he's on Disney Plus. I don't know. So, like, by the time I graduated, I knew I was not gonna be a nurse. I just know it because literally, like, they make no money. I mean, they make like 1,500 pesos a week, which is like $75 or a little less a week. And this is nothing, even for Mexican salaries. Like, anybody gets paid more. I mean, the cajera en el Oxxo, or, las fábricas, like maquilas, like they all pay better. They all have law benefits. They all have, and nursing's like, I don't know what it is about it. I don't know what it is about it. And I actually gave it a try. Like, I was like, okay, this year I was like, you know what? I'm just gonna give it a try. I'm gonna go see if, hospital works. And then I took care of a psych patient for months this year. And no law benefits, no nothing, and your salary is not even all that. And I kept getting like, offers for teaching, and I realized that teaching just pays better. I mean, there's just no other way to put it. I did teach before I did that nursing degree, but the reason why I went into nursing and I didn't just stay teaching was because they don't get any law benefits either. Like, it's raro. Like, you don't really run into, a private school that's willing to give you, law benefits and stuff. And that does matter here in a lot of ways, because Seguro Social, I mean, te saca el apuro. Everybody knows, man, if you're in Mexico, Seguro Social can be like still one of those things, but still, like, you still kind of need it. I don't know. So I was like, man, maybe, nursing will be, because you go into nursing think you're going to be able to work for the Seguro Social or like Secretaría de Salud. And nope, it doesn't work like that. Teachers go through the same thing, but at least teachers are making more money. You would just have to go watch that video so you can know what I'm talking about. And I don't like make this too long, but the point is, I was like, man, a friend sent me a message, and she was like, Annie, she's like, you wanna, I seen this like post about, working as a teacher. She's like, why don't you, just send them your like
send them an email or something. And I kind of did it without expecting anything. And they were like, can you start like ASAP Monday? And I was like, yeah, sure. So I'm gonna give that a try. This week I happened to get called by the maquilas about the vaccination campaigns that you remember you guys, because I was doing that too. I was like, I'm gonna go. Like, so in the morning time I was teaching, and then I would get off work and like run to the polyforum, which was where they were vaccinating again. And it was gonna be a little extra money. So I was like, shoot, I'll just do it. It's just gonna be this week. So I've been working 2 jobs, and then I just got called again yesterday. One of my teacher friends, hooked me up. She's like, there's this weekend job for teaching. So I'm like, shoot, I'll do it. So I start Saturday. And I'm kind of just like, man, like seriously, like I'm just out here trying to, get it while I can and how I can. And I didn't entirely quit nursing, but as for now, I'm just gonna put it, on hold. And like if you're young and you don't have kids, and like a lot of the girls that I went with, to nursing school, like they're still like barely even like dating and stuff, man, yeah, you can definitely work as a nurse. Like, but if you have big bills, if you're like paying a mortgage, you have big bills, like your light bill comes in high because your AC's running all day, which is my case. Or just like little things, like we want to keep building, we want to keep doing things, and you need something better than that. And that's just the truth. So that's how it is. So right now, yes, like I am, as of now, teaching, and we'll see how that goes. As far as that, I've been changing my morning routine all last week. I did so good. I've been, like watching just what I listen to, like the music I listen to, the stuff that I listen to, like the stuff that I watch, how much time I spend on social media, and just little things like that, just to try to stay, on a positive mindset. And I've been doing a lot of writing. I'm back to writing again, and I love it. Like that's something that I love doing. So I'm a lot more intentional of what I am taking in, because I think I have like both of, like I can be an extrovert, but like a bigger part of me is like an introvert. So I get drained easily, like around people or situations. So I withdraw myself a lot. And I used to feel shame. A lot of people take it as she's, I don't know, or something, but it is what it is. This is who I am. Like I can only, do so much, and I know my boundaries hasta donde puedo. So that's kind of how it is. So therefore, like I have this routine. I try to stick to this routine where I feed my soul. I spend time with God. I spend time with my thoughts. If I Because if I don't, I'm gonna be on the edge, and then I'm gonna do things and say things that are not nice, that are straight up, coming out of a place that's not right. So I have to, like take care of myself. And if I do that, my family's gonna be okay, my marriage is gonna be okay, and every other thing, I'm gonna be okay. If life throws crazy things at me, I'm gonna be okay, and I'm not gonna react like this, because that's something else too. Like I can be very impulsive. Like I don't think sometimes, and I'm gonna talk about that later too. I just have so much to share, but like so little time, so I'm just gonna throw them out like this. But yes, that's what's been going on. I've been listening to some new podcasts. A lot of them are like they, feed your soul. A lot of them are just like health, podcasts. But I just stay on them, and a lot of TED Talks, a lot of like science ones too. Like I listen to a little bit of everything, whatever inspires me. That's really what I spend my time on. Like I spend my time, on that, reading, writing, studying, and trying to do vlogs when I'm not working 2 jobs or three. But everything else is cool, man. I'm gonna end this video here. That's what's been going on. I will add a little bit more content as I go. I have a bunch of ideas, man. It's just, it just takes time, and one day at a time. So thank you guys for watching. Bueno, ahora sí voy a empezar la otra mitad en español. Nada más para actualizarlos de todo lo que ha estado pasando últimamente.
He estado bastante ocupada porque sí he estado ahorita trabajando dos trabajos y me acaban de hablar de otro ayer, entonces he tenido como que la semana bien llena y a veces de verdad estoy en toda la intención de agregarle subtítulos, pero sí se me complica un chorro el tiempo, entonces yo creo que sí lo voy a estar haciendo porque se me hace más fácil editar que estar agregando los subtítulos, como todavía no le sé como que al 100 al YouTube, como que batalla un poco. Yo creo que hay maneras más fáciles de hacerlo, pero pues yo no sé cómo, ¿verdad? Les decía que sí, voy a dejar a un lado enfermería por el momento. Y no es tanto porque no quiera trabajar de enfermera, sino porque, como ya les comentaba en un video, hay un video, pero se me hace que ese no está en español, aunque le agregué los subtítulos así automatizados, o no sé cómo se diga. A veces como que le aparecen y a veces no, entonces no sé qué onda con eso, pero ahí explicaba en ese video de que enfermería lamentablemente no es una carrera que sea muy bien pagada en México, ¿me entiendes? Entonces yo iba como a la mitad de la carrera cuando me di cuenta que no me iba a pagar, o sea que no iba, no era, no había sido una buena idea. Y yo entré en la carrera después de haber hecho muchos años, estuve dando clases de maestra, eso es lo que llegué haciendo aquí después de que me aportaron y como que seguí ya en esa línea de maestra. Y tengo mucha experiencia y mi currículum como que está lleno de puros trabajos de maestra. Entonces, pues cometí el error de no agarrar experiencia en otras áreas que tal vez ahorita me hubieran ayudado, ¿verdad? Entonces me enfoqué tanto en eso, pero no, pero pensé en agarrar una carrera porque yo ya traía como que ese sueño de hacer algo más, ¿me entiendes? Y ninguna carrera me aceptaba porque aquí no, el papel que yo traía que me dieron, que es el GED en Estados Unidos, el papel que yo traía no me lo tomaban como equivalente para el high school. Entonces tuve que tomar enfermería porque era la única carrera que me permitía, o sea, sí hacer una licenciatura, porque todas las demás carreras, administración, contabilidad, comercio, nada de lo que pues se hace más aquí en el norte, nadie no, o sea, no me permitían las universidades públicas, que es como la UAT y la normal, hacer esto. Entonces, pues me fui por enfermería, pero la verdad no fue como que mi opción, ¿me entiendes? Fue aún como, bueno, ya estamos aquí, hay que hacer algo, quiero estudiar algo. Y la verdad es que también pensé que me iba a dar mejores oportunidades, pero la verdad es que, pues no, ¿verdad? Y todos salimos de la carrera y, o sea, la verdad, gente bien inteligente con la que fui a la escuela, o sea, a la universidad, que yo esperaba que tuvieran como que unos súper trabajazos y les fuera súper bien. O sea, estamos batallando y me da bastante tristeza porque no debería de ser así. O sea, es gente que en verdad merece jóvenes, ¿verdad? Que merecen pues algo muy bueno y no se logra. Entonces, yo la verdad dije, bueno, pues ¿qué otra cosa paga más que enfermería? Porque si es muy mal pagado, de a tiro no hay trabajo, salvo las guardias. Las guardias también, puedes hacer buen dinero haciendo guardias. El asunto es de que son guardias de 12 horas o y como que te descansan un solo día. Y el pago no es, o sea, el pago equivale a lo que yo gano de maestra yendo bien poquitas horas al día, ¿me entiendes? Entonces hasta te puedes dar el lujo de trabajar mediodía y aún así te van a pagar, pues bien, o mejor se puede decir. Sigo sin tener prestaciones de ley con ellos, pues obviamente, ¿verdad? Porque pues no sé qué onda aquí en México con las prestaciones y todo se batalla más. Pero de cualquier manera digo, bueno, pues eso es lo que hay. Y uno sí se va, la verdad, uno sí se va por algo que te pague mejor. ¿Por qué? Porque pues ya tienes el pago de la casa, ya tienes, pagos más grandes. O nosotros que la luz, o sea, corre día y noche, pues tenemos, o sea, nos llegan los biles cargados de luz. O siempre ya sale algo, que ya el carro, que ya eso, que ya el otro. Entonces sí estamos como que si no es una cosa es otra. Queremos seguir ampliando la casa, seguir construyendo. O sea, tenemos muchos planes en mente y aparte el hecho de que, bueno, esto creo que no lo mencioné en la parte de inglés, pero aquí en México, pues si tú vives aquí o eres de aquí, sabes que después de cierta edad es difícil conseguir trabajo, ya no te consideran tanto. Entonces ya después de los como 40 y pico, ya como que andas batallando.
Entonces la presión de hacer antes de que ya no, no sé, como que pienso muchas cosas, a lo mejor me estoy adelantando mucho y todavía estamos bien jóvenes y cosas así, pero pensamos en nuestra vejez, pensamos en estar bien, hacer lo que tenemos que hacer y tener una buena vejez. Entonces ya estamos pensando de aquí a 15, 20 años, ¿verdad? Y haciendo algo ahorita. Entonces sí, ahorita estamos como que en eso, mi esposo y yo. Pero pues buscando las mejores oportunidades, la verdad. A veces sí, digo, ahorita todavía tengo la fuerza para trabajar dos trabajos, ¿me entiendes? Tal vez para desvelarme, no. Yo creo que es una de las razones por las que enfermería ahorita las guardias son muy largas o son toda la noche. Y digo, tienes que ser realista con lo que puedes y lo que no puedes hacer y las responsabilidades que tienes aparte también, por ejemplo, con mi niño. Y pues nosotros, lo he dicho antes, ¿verdad? De que para nosotros es muy importante pasar tiempo, o sea, no descuidarnos en mi matrimonio. Entonces, sí somos de que tenemos que vernos, tenemos que pasar tiempo juntos y somos como que una prioridad y siento que eso es lo que hace que todo corra bien, ¿me entiendes? Entonces, pues sí hay ciertas cosas, ¿verdad? De que la razón por la que digo mejor maestra, o sea, aunque una amiga así maestra me dijo que el lugar de donde estoy ahorita trabajando me dijo, ay, está bien gacho ahí, de verdad no, mejor vente para acá y andaba viendo la manera de conseguirme un trabajo, lo cual sí me consiguió este fin de semana, voy a empezar a dar clases también el fin de semana. He hecho muy buenas amistades, la verdad. El trabajo también que tengo, o sea, es una chava que también, o sea, muy, muy amiga mía, que siempre está, y Dalia, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? O vi esto, vi el otro, y así siempre está ayudándome, la verdad. Y comentaba que esa es una de las razones por las que no, yo creo que no me iría de Nuevo Laredo. A veces sí me preguntan, ¿verdad? De que, ¿qué onda? ¿Poco no te quieres ir a otra ciudad más mejor? Y que no sé qué. Y yo les digo, pues sí, sí me quiero ir, pero aunque no tengo mi familia inmediata aquí, ¿verdad? Tengo familia, mi esposo tiene su familia, tenemos buenas amistades, entonces sí sería difícil como que levantarnos y irnos a otro lugar. Pero bueno, pues a ver qué pasa. De ahí en más, sí estuve yendo a la campaña de vacunación. He estado cambiando también mi rutina de mañana. Ya les comentaba en la parte de inglés que tengo que ser yo muy intencional sobre lo que yo veo y escucho y a qué le doy mi tiempo. Yo trato de limitar el uso de las redes sociales porque me ponen como que, como que siento como que es demasiado, como que es demasiada información o demasiados estados y todo eso como que me cargo de mucho lo que veo, así, noticias y todo. Entonces tengo que limitar el uso de eso. En la mañana soy consistente escucho podcasts que son como radio, ¿verdad? Y de diferentes cosas, escucho de todo. A veces siempre estoy tratando de primeramente de llenar mi espíritu, ¿verdad? De tener algo de Dios para que eso me ayude a empezar bien el día y estar siempre bien, porque si no le doy prioridad a eso, o sea, la vida a veces vienen cosas y uno responde mal o actúa mal o dice algo que no estuvo bien y ya no, o sea, son áreas en las que estoy constantemente queriendo mejorar, o sea, quiero poder estar en una templanza bien, y pues tratar de dar lo mejor de mí, ¿verdad? Entonces, para mí es prioridad pasar tiempo en la mañana con Dios, o sea, trato de, en la mañana, o sea, lo primero que escucho es algo de Él, su voz, trato de buscarlo por la mañana, como dicen los salmos, ¿verdad? Y empezar mi día bien, escucho podcasts también educacionales, escucho podcasts de ciencia, escucho podcasts de todo un poco. Entonces, sí trato de como que mantenerme ocupada, trato de cuidar otra vez lo que veo, lo que escucho, de la gente que me rodeo. Soy muy selectiva con la gente que me rodeo por esa misma razón. Si veo que hay mucho, como que me drena mucho mi espíritu, algo está así muy raro, digo, no, a ver. Entonces sí, eso es lo que hago todos los días. De ahí en más, todo ha estado bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Porque no me acuerdo qué dije en el área en la parte de inglés. A ver si no le pongo, le quito. Bueno, creo que ya voy a acabar aquí esto porque creo que ya me tardé de más.
Pero a ver si regreso en estos días con otros vlogs. Yo creo que voy a intentar hacer esto, a ver si puedo hacer la mitad en español, la mitad en inglés. Yo creo que no siempre se va a poder, ¿verdad? Porque pues si se tratan de vlogs así de andar en la calle, pues es más difícil, pero pues voy a echarle ganas. Solamente quería saludarlos, espero que tengan una linda semana y nos vemos muy pronto. Bye.